Imaynayan wayqipanaykuna. Llank'aramunin mistimanchachiq qillqariyta. Chaypin imaymana runakunamanta rimaysayku. Imaynas manchakuy chayamun. Imanaqtinmi warmikuna sipinakunku paykuna puralla. Chaymanpas imanaqtinmi waynakuna suwaman tukupunku. Wañuchinku tayta mamankunata. Manaya chaynallachu. Paykunapas manañan waqankuñachu pillapas wañun chayqa. Q'illukunata puririqtinkupas lluqsimunkun wasikunamanta allqukuna qhuru umayuq, michikuna yawar sapallaña, manchachiypas qaparinmi llipin q'illuta. Chayrayku ya runakunapas manchakunku. Chaykunata ya qillqamuni imapaq yachanayninchispaq, yana willakuy yachananchispaq. Estimados amigos, el quechua durante mucho tiempo a veces se circunscribe solo a una narración naturalista, a una narración, a un relato animista. El quechua tiene que ingresar necesariamente a todo lo que significa las formas, los modelos, las técnicas de la literatura universal. En este caso, este es un libro experimental que se escribe desde el quechua y en quechua acerca de diversos dramas que recorren el vivir humano. El tema de los crímenes pasionales entre hombres, entre mujeres, los abusos que hacen algunos padrastros para con sus hijastras y que terminan en orgías de sangre. Aborda también cómo algunos jóvenes salidos de todos los muros de la contención y la comprensión asesinan a personas mayores para robarles, ingresan a los templos a robar a las cruces tradicionales, pero hallan la muerte, y hallan una muerte cruel. Incluso varios de ellos van a la muerte con su propio camino, con sus propios hechos y trampas. Lógicamente, también hay otros hechos que pareciendo, digamos, sátiras, son brutalmente crueles. ¿Cómo es que, por ejemplo, se aborda a los muertos en los distintos lugares y sanatorios para ver la razón y el por qué han muerto con la presencia de jueces y médicos? ¿Por qué a veces hay confusión en los hospitales e ingresan a los borrachitos dándolos por muertos y estos resucitan a los 2 y 3 días? O también, por supuesto, las desapariciones de las personas. Todo esto y mucho más está en este libro Mistimanchachij, que ojalá les pueda gustar y que está en todas las librerías a vuestra disposición. Un abrazo. Gracias.